94.3. Tu radio. En el momento que quieras. Bien, amigos y amigas, en instantes vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Kuznetsov. Doctor, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo anda, ¿Cómo le papá? va, Doc? Ando bien. Bueno, me alegro mucho. Le decía, vamos a hablar ahora de un libro que originó lo que posteriormente fue la obra de teatro que Harry vio, le gustó mucho, recomendó acá, ¿verdad? Sí, recomiendo, primero recomendé el libro hace un par de años cuando salió. No me acuerdo exactamente la fecha, pero lo recomendé, hablé bastante de ese libro, me parece espectacular. Y hace poco vi la obra de teatro en el marco del FIBA, de Chicos de Varsovia. ¿Y le hace El libro es justicia? Chicos de Varsovia, de Ana Waksuk. Waisuk. Te lo digo en español. Pará, lo dije bien. No, te lo digo en polaco. Me Es te diferente. juro que me reforcé, lo leí. Es Dije, difícil. No, Las dos. no voy a tener el apellido. Voy Es a decir difícil, es difícil. Waksuk. Bastante bien, Waisuk. Acá sería Waisuk, en Polonia sería Bajczuk. Pero no lo vamos a Entonces decir como el en orto, polaco. lo dije, Ana. Como el orto. Ah, pero en polaco, el polaco es imposible. El polaco es un idioma Es más imposible. de ¿Te leche, dicen la está hecho para que polaca no se vos? entienda. ¿Te dicen la polaca? No, a mí no, a mi papá. Claro, mi ahí papá es el en polaco. el polaco, obvio. Toda obvio. la vida fue el polaco. Qué lindo. Pero no. Bueno, Anita Sí. Waisuk. Waisuk. Waisuk, ahí está. Una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis. Tiene que ver con el gueto de Varsovia. No. No. Ah, Pero ese es un buen punto. pará, yo blanqueé empezar. que no lo Es- leí todavía, blanqueé Por su- todo pero yo. es un buen punto para empezar, porque lo que todos conocemos es el levantamiento del gueto, porque se escribió muchísimo ya desde apenas terminada la Segunda Guerra, ya había testimonios de lo que había pasado en el gueto. Esto es el levantamiento de la resistencia polaca, que fue un año después. Y la tragedia de esto es que terminó con 200.000 personas muertas en 2 meses, porque el ejército polaco era un ejército regular pero clandestino, eran todos chicos con muy poca instrucción Claro. militar y pocas con... Bueno, un poco, y esto es creo lo que tiene la obra que estamos en cartel aún con la actualidad, un poco como lo que está viendo en Ucrania ahora de bombas molotov armadas en las casas Sí. de las personas, un poco así. Y bueno, y terminó con la ciudad arrasada por orden de Hitler, pero tipo vinieron ingenieros desde Alemania a ver a planificar cómo tiraban la ciudad abajo. Y es lo que hicieron, Al ras del suelo. al ras del suelo, exactamente. Ahora, ¿cómo llegás vos a la relación, obviamente, con Waisuk? Pero llegaste ahí, ¿de repente te interesó tu historia familiar o hay una historia en sí misma que origina que vos después termines haciendo el libro? No, Me interesa esa lo que historia. pasa es un tío que está vivo, que tiene casi 90 años, que vive en Estados Unidos, que estaba armando el árbol genealógico de la familia. Esto fue hace 20 años que él nos contacta a toda la familia. Y bueno, y a partir de que yo empiezo a investigar en ese árbol genealógico, porque en mi casa nunca No se se había hablaba del hablado, tema. ¿viste? Como pasa mucho en la gente que ha tenido abuelos o padres en la guerra, que son temas de los cuales no... Mi abuela se habla. polaca siempre le dije, ¿y por qué no querés volver a Polonia? Que está bueno, te fuiste a los 10 años para conocer el lugar. Odian a Claro. los polacos. Le pasa a ellos, porque hubo mucho antisemitismo en Sí, Polonia, también. ¿no? Sí, sí. También tiene que ver con eso. Hay todo un capítulo del libro que habla de eso. Bueno, No queda un judío más o menos en Polonia. quedan muy pocos. Era la Claro. segunda comunidad del mundo con más judíos antes de la guerra y ahora deben haber 3.000 personas. Claro, o sea, es 3.000 tremendo. personas. Entonces fue muy No. fuerte y nadie quiere como... Tu familia no, o sea, no es judía. o sea, No, polacos judíos. mi familia lo que sufrió es la invasión, por eso te digo lo de Ucrania, porque quedaron del lado de los rusos, o sea, sus enemigos fueron los rusos para mi familia, los que los deportaron. Yo algunas historias sabía, la mayoría no, pero la que más me impresionó, que es la que da origen al libro, es la historia de 3 primos de mi abuelo que tenían 15, 18 y 20 años. Pará, te contacta el tío. Me contacta el tío, que si queríamos formar parte, que le mandemos ¿En inglés? información en inglés. Que le Y vos mandemos dijiste, mira, me interesa esto. me copó, a mí siempre me había interesado la historia de la Segunda Guerra, pero Nadie no te sabía... había contado bien. No, ¿Y no les sabía. mande información? Claro, que le mandemos información de nuestra familia para sumarla a ese árbol genealógico. Para ver dónde fueron a parar, porque claro, muchos hermanos, uno quedó allá, uno acá, toda la familia, Claro. una suerte de diáspora por el mundo. Y Y bueno, y a mí la historia que más me impresionó, yo era mucho más joven, pero era de estos chicos que habían peleado, eran 3 hermanos que habían peleado y muerto durante el levantamiento. O sea, eran miembros de la resistencia con Parientes adolescentes, sí, eran primos de mi abuelo. Y bueno, a eso dio origen al libro de los polacos, que es el otro libro que tenés ahí, que es un libro de poemas, como una historia inventada de la familia.
Y años después se me ocurrió que tenía que seguir profundizando. Hice una nota para la revista dominical de un diario acá y salió muy bien y me quedé reservada. Dije, tengo que seguir investigando porque obviamente en una nota periodística no sale todo lo que uno investigó. Y entonces dije, tengo que volver a Varsovia, yo ya había ido varias veces, tengo que volver con mi papá. Y nos fuimos juntos 15 días durante el marco de los... Él nació en Polonia. Él nació en Inglaterra después de la guerra. Muchos polacos que pelearon del lado de los aliados no quisieron volver a Polonia porque estaba el o sea, el papá se fue a Inglaterra. Claro, mi abuelo y mi abuela se conocen en Londres, ahí nace mi papá, y cuando tiene 1 año y medio mi viejo, vienen para Argentina. ¿Habla polaco tu viejo? Sí, rehabla. Bueno, un poco como lo que vos viste en la obra. O sea, uno cree que no y después se va a Polonia y bla, 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 bla. Y Ana cuenta que en su casa no se hablaba polaco, que no... Que el padre, por lo menos, no hablaba polaco en casa. Y... En casa no, hablaba, o sea, yo iba a la de mis abuelos y ellos hablaban en polaco y yo no entendía nada. Claro. Nadie te explicaba nada. Claro. Y bueno, así que bueno, fui a ese viaje con mi papá, eso dio origen a este libro que publiqué en 2017 y que ahora Denis, a quien conoces, Denis Smith, llegó al teatro y estamos re contentos porque está ¿Cómo se llama la obra? Chicos de Varsovia, pero con varios cambios que... El musical. El musical. Pues con Denis Bueno, podría ser. es que es muy raro. Yo dije, ¿cómo hacemos para llevar esto? Que es una Es un historia drama. de investigación. Además es una investigación de 400 páginas, un viaje, una crónica. ¿Cómo la llevamos a un formato de 50 minutos en teatro? Yo no vengo de ese palo, soy del periodismo. Y bueno, y Denis armó una cosa maravillosa con música, documental, baile. ¿Es musical posta? Tiene algo de musical, no sé. Tiene algo de musical. Sí, tiene algo de baile, tiene algo de musical y tiene un montón de dispositivos dramáticos distintos. Claro, Sí. eso. ¿Cuál es el tono de la obra? Te iba a preguntar. Digo, ¿hay un momento en el que te reís? O Sí, te reís y bueno, eso es lo que yo escucho, porque yo voy a todas las funciones y escucho, ¿no? La gente se ríe, llora, se ríe, A llora. Harry le encantó, ¿no? La obra. Sí, me gustó. O sea, yo soy muy fan del libro. Claro. Lo voy a seguir diciendo cada que me pregunten. Yo soy muy fan del libro. Me gustó la obra, soy muy fan del libro. ¿Tenés algo que objetar? El libro es crudísimo, es muy interesante. Tiene estos momentos, tiene una mezcla de momentos de emoción. No sé si risa, pero algunas situaciones medio bizarras, extrañas, de tipo una hija descubriendo que su padre habla perfecto polaco cuando pisa Polonia y se pone a charlar con alguien en el aeropuerto. Y que lo único que quiere es saber qué marca de cerveza vamos a ir a comprar esta noche. Claro, totalmente. Y la lucha de ella para que el padre conecte con la historia. O sea, ella estaba mucho más conectada con lo que estaba haciendo que el padre, que de a poco va metiéndose. No, y además él era mi traductor. Y claro, mi papá es médico, no sabe traducir, y menos en simultáneo. Y me acuerdo, hay una parte que se recrea en la obra que fuimos a ver a uno que nos iba a contar. Y el señor tenía 93 años, no escuchaba nada y estaba ciego. O sea, era como imposible que nos contara algo. Y empezó a hablar, y mi papá, yo le decía, papá, decime algo. Claro, así voy anotando. Dice cómo estaban viviendo ahí en esa época. Pero que... ¿Cómo? ¿Entendés? Dame un detalle, tengo que escribir un libro. ¿Viste? No puedo decir eso. Pues hay mucha situación graciosa, padre e hija, y después tenés la historia de lo que pasó allá, que es, digo, para que se entienda, estos 3 hermanos, los chicos de Varsovia, son 3 pendejos, adolescentes, obligados a ser adultos por una situación de guerra extraordinaria que ya llevaba 4 años en Europa en ese momento, casi 5, en un ejército clandestino donde no tenían casi armas, donde no tenían formación militar, donde vivían en las alcantarillas escondidos, donde la diferencia de fuerzas era obscena. Digo, ejércitos súper entrenados como los alemanes y súper armados como los alemanes, cazando a los tiros, mujeres, chicos, bebés. Digo, nenes con escopetas que andaban mal. Digo, esa era la guerra en ese momento en Varsovia. Bueno, tenía algo de... Y está muy bien transmitido. Claro, la diferencia, por ejemplo, en Malvinas también, a todos chicos no tenían la menor idea, pero estaban en un servicio militar obligatorio. O sea, se supone que con eso vos te visten de militar, vas con armas, pero Sí. en realidad... Y la guerra de Malvinas fue una decisión argentina. Algo hay que decirlo. La decisión de ir a la guerra de Malvinas fue argentina. Fue una decisión que tomó el gobierno nacional. Es raro, es verdad. Yo tengo ahí mis dudas y cuando yo le explico a los ingleses, le digo, mirá, es un gobierno que robó el poder, que no es un gobierno votado por Obvio. la gente. Entonces no termina siendo el gobierno argentino, fue por militares usurpando el poder. Entonces, lo que en ese momento era es el Estado verdad que es argentino, distinto, pero... o sea, pero no fue una decisión inglesa la guerra, eso No, fue una para decisión los argentina. ingleses fue una invasión de Argentina, punto, pero para nosotros es distinto. No, más allá de invasión o no, porque ahí entras en el cuestión geopolítica de quién invadió primero, digamos, pero la decisión de esa guerra específica del 82, de ir a la guerra, fue Argentina. De los militares. Claro, sí, obvio. O sea, Militares. en este caso los es- polacos estos, o sea, les trajeron la guerra a su invadidos. casa. No, además fueron ocupados y además la ocupación nazi en Polonia fue de las más crudas que hubo en toda Europa. O sea,
viste, bueno, el caso de Ana Frank, que todo el mundo conocemos, el caso de Ana Frank, los que cuando cuando encuentran ese escondite, los que los escondían no fueron ni llevados a campos de concentración, ni creo que estuvieron presos unos días nada más. En Polonia te encontraban con alguien ayudando a un judío y te mataban. Claro. O sea, está como... Y en el libro también cuento un poco esa cosa. Eso entre los exacerbaba judíos. más el antisemitismo. Un poco y un poco, porque bueno, había gente que te... O sea, en las guerras sacas lo peor de todo el mundo, ¿no? Y también, bueno, vos me cagaste, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a denunciar a la Gestapo porque vos y yo me cagaste el negocio de no sé qué. Esas cosas también pasan en la guerra. Y en el relato como quedó, digamos, o como lo perciben muchos judíos que se vinieron acá después de la guerra, el pueblo polaco no tuvo un comportamiento. No, más allá por de- eso más allá de no las- quiere. de las situaciones Por de eso ningún levantamiento. polaco judío por lo menos quería volver a. Sí, Polonia. igual también tiene que ver con cómo se acomodaron los pueblos después de la historia. Por ejemplo, Francia fue el país más colaboracionista de toda la guerra y los franceses quedaron, ni siquiera les tocaron un monumento. Digo, bueno, en el levantamiento pasa eso, o sea, liberan París sin que nadie prácticamente haya muertos, mientras estaban masacrando a Varsovia, pidiendo municiones y Rusia del otro lado del río. El río del Wisła en Varsovia atraviesa la ciudad, es un río hermoso pero muy estrecho. Estaban del otro lado esperando que se mataran todos para entrar a ocupar el país. Entonces es toda una situación que igual a mí me parece que por lo que me han contado y lo que yo veo ahora como espectadora, porque a este punto en la obra ya soy espectadora, voy todas las funciones y ya como que me despegué de esa historia. Es la historia de la vuelta, ¿no? Que todos nosotros tenemos algún pariente que vino, bueno, vos me decís tu abuela, ¿no? Que vinieron huyendo de las grandes catástrofes del siglo XX, la hambruna, las guerras, la guerra civil española. Entonces esa vuelta de, bueno, che, ¿dónde fue el pueblo de mi abuelo? ¿Qué pasó? Sí, ¿Cómo es fue el increíble origen? que todos los pueblos vinieron de tragedias distintas y las tragedias distintas bastante poco separadas en el tiempo. Yo Bueno. lo que decías antes de que los enemigos de tu familia, la parte que vino para acá, fueron los soviéticos. Sí. Vos pensás que termina de tu país de ser arrasado por los nazis. Digo, y te invade otra potencia que te gobierna durante años y años y que prohíbe hablar tu idioma. Digo, no se podía enseñar polaco en las escuelas. Sí, Digo, sí, bueno, fueron... o sea, por eso esta historia es como- tampoco se conoció tanto. Es toda una mierda. La historia es larguísima, no termina en el 45 la historia de mierda de Polonia, digamos. No, por eso los insurgentes también tardaron tanto en hablar y por eso se conoce tan poco. Recién cuando tuvieron 70, 80 años se pusieron a escribir memorias y a contar lo que había pasado. Mi abuelo, por ejemplo, nunca volvió a Polonia, siempre tenía miedo que lo metieran preso por haber sido soldado. Claro. Él te Nacionalista. contó esta historia de los primos. No, esto lo contó el tío. Mi abuelo murió cuando yo era muy chiquita y nunca nadie me contó esa historia. La contó este tío, que además en la obra parece es el que... Porque en la obra está la periodista, que es Laura Oliva, que está espectacular, que no sabe nada y es un poco la que lleva al espectador a ver... ¿Qué hace de bueno, vos? que hace de mí, sí. Sí. Y va llevando, y este tío que aparece en la historia es, bueno, el que la va pinchando, bueno, anda para allá, anda para acá, che, no hablas polaco, ¿Quién hace el dale. tío? Cristina Dramicino, que hace de la madre, porque en la obra es una mamá y una hija, por decisiones así dramáticas Del director. del director. Y Cristina hace, que está bueno, es ese doble papel, hace de la madre y del tío que la llama y las va guiando en todo ese viaje por esta ciudad inentendible, donde no entendés una calle, donde... El personaje del tío es espectacular. Estamos hablando con Ana, Yoda de la familia. Ana Waisuk y preguntándole, lo dije bien, y preguntarle cuándo dan la obra, dónde, cómo es el tema. La gente quiere Estamos verlo. hasta el 24 de abril, sábados a las 20 y domingos a las 19. Ah, doble función, bien. Sí, y estamos ya, hoy creo que ya casi no quedan entradas para el sábado, en el Cultural San Martín, en la sala A del Cultural San Martín. Espectacular, hermoso. Sí, está cuando quieran. Bueno, el Harry ya vino, pero... Sábado y domingo, entonces, sábados. A las 20. A las 20 y domingos a las 19. 19, gran en el horario Cultural San para ir. Martín. Por Y además- tuentrada.com pueden comprar. Tuentrada.com, entonces, chicos de Varsovia. Montaña rusa de emociones. Tuentrada.com. 50 Tengo minutos. ganas de ir, mi vieja va a querer ir, por ahí la llevo. Sí, por favor, vengan, Chicos de los Varsovia. esperamos. Te vas con todo, o sea, con todo convulsionado. Sí, sí, el domingo domingo depende cómo te peguen los Domingo domingos. 7 de la Mejor andás tarde. sábados. Escuchá, No, igual está buenísimo. posta. Harry, lo importante, ¿te gustó más la obra que el libro? No, me gusta más el libro Ok. que la obra. Un beso. Dennis Smith, no El puede libro estar mala nunca la obra por No, Dennis es Smith, un así que genio, un genio, estoy un para, genio. estoy para ir a verla. Sábado y domingo, entonces, tuentrada.com. Exacto. Ahí va, chicos de Varsovia, más el libro de Sudamericana. El libro y el libro de los También. polacos que acaba de salir por Caleta Olivia, que es poesía narrativa. Poesía narrativa. Que cuenta un poco esta historia. Bueno, gracias, Ana. Gracias a ustedes, Hasta chicos. luego, Los espero. saludos a la familia. Gracias. Amigos, 12:16 y ya vamos con el doctor Juan Carlos Kuznetsov. La historia es un drama. UrbanaPlayFM.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras.